Bueno, volvemos a donde lo habíamos dejado. Acá tenemos el problema en el que nosotros no teníamos un valor acá, la salida de cero. El problema era que en la variable que tenía antes declarada como local, pues la constante estaba en uno y pues el sistema trabajaba de forma bipolar. Acá como nos podemos dar cuenta, si yo lo modifico a 1, acá pues ya nos entrega 50 y pues el valor bipolar se puede ver acá. Entonces, pues acá lo convertí en una constante, en una variable de memoria, la M8.1, y que pues la llamamos constante. Esa pues como va a ser un estándar para los dos scales, el scale y el descale, entonces no vamos a tener ningún problema. Entonces acá aplicando regla de 3, sabiendo que, como habíamos visto anteriormente, la resolución del módulo sería 27.648, ¿cierto? Entonces, haciendo una regla de 3 en el cual lo igualamos a 100, si nosotros queremos llegar a un valor de, por ejemplo, 50, digamos, para verificarle el funcionamiento de nuestro bloque de 30, nosotros tendríamos que hacer que 27.648 lo vamos a dividir por 100 y ese lo vamos a multiplicar por el valor que nosotros queremos encontrar. En este caso queremos tener un valor de 30 a la salida, entonces nos da un valor de 8.294.4. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no podemos poner los decimales, así que tenemos que poner o el bit que está por debajo del decimal o el que está por encima del decimal. En este caso, si ponemos 8.294, vamos a tener un valor que está muy cercano a 30, pero está por debajo del valor de 30. Acá, como podemos darnos cuenta, tenemos 29.99855, que es nuestro valor decimal. Pero si nosotros queremos tener un valor cercano a 30, pero por encima, nosotros aumentamos un bit, 8.295 en este caso. Vamos a tener un valor cercano a 30. Acá como vamos a mirar que esté funcionando bien nuestro bloque de funciones. Entonces, volviendo directamente a nuestra prueba, vamos a tener que cuando el valor está por encima de 30, la apertura de válvula de sales debe activarse. Vamos a mirar si esto está sucediendo. El relay de sales, correcto, está activo. La velocidad del variador, vamos a verificar qué es lo que nos dice. Cuando la humedad se encuentre por encima del 30% o por debajo del 80%, el variador debe mover el motor con respecto al valor de humedad, escalándolo a la salida como un máximo de 60 Hz a un 80% de humedad y como mínimo 0 Hz a un 30% de humedad. En este caso, como estamos tomando el mismo valor de entrada al de salida, entonces tenemos 30.0217 y 0217 a la salida. La velocidad máxima, el pin de velocidad máxima del variador está desactivado. Y acá podemos verificar que si nosotros llegáramos a apagar nuestro sistema, ¿cierto? Acá vamos a verlo más fácilmente, vamos a apagar nuestro sistema. La salida de todo va a apagarse, ¿cierto? Vamos a volver a encenderlo. Y en el caso de que nosotros pongamos nuestra parada de emergencia, la salida del sistema va a ser cero, pero incluso esto no se va a encender incluso si está encendido. Si tenemos la parada de emergencia y está encendido el sistema, estas salidas van a seguir siendo falsas. Igualmente, pues si nosotros tenemos desactivado el, el sistema, tenemos apagada la planta, digámoslo así, y tenemos la parada de emergencia encendida, tampoco va a encender. Entonces, pues se tienen que cumplir estas dos condiciones. Como se pueden dar cuenta, todavía se tiene el timer de los 2 segundos. Para hacer para hacer esto, como lo habíamos visto anteriormente, nosotros lo que hacemos es una evaluación de dos condiciones al inicio
para ver que nuestro sistema cumpla este funcionamiento que nosotros propusimos. Entonces acá nos podemos dar cuenta que él está evaluando los dos casos y pues se convierten en casos falsos porque se cumple que la parada de emergencia está en uno y el encendido está en uno. Si nosotros llegásemos a apagar la máquina, esto se vuelve verdadero porque el caso de parada de emergencia es uno, pero el caso de encendido es falso. Entonces acá tenemos este sistema que bajo esta condición nos da 0 en la variable proporcional, 0 en el relay y 0 en la velocidad máxima. En el caso de que lo encendamos, se desactiva esta condición y entran los otros sistemas. Vale, perfecto. Entonces ya teniendo esto y ya sabiendo que funciona, vamos a proceder a implementar el bloque siguiente, que ya sería cuando nosotros estemos eh, dando el valor de salida de nuestro sistema. Entonces vamos a irnos offline y vamos a revisar cómo es que va a funcionar nuestro sistema bajo esta situación. Entonces vamos a empezar a programar, vamos a decirle que sí, vamos a estar offline y vamos a implementar dos cosas. El bloque de desescalado, que en este caso vamos a tomar el desescalado igual que la parte de escalado de 0 a 100 y la parte de regulación de ajuste con respecto a la salida que nos pide este punto, que tiene que estar escalado a un 80% de humedad, a un máximo por ciento, que en este caso sería 100% para 60 Hz. Y con 0 a cuando tengamos un 30%, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la ecuación de la recta. Para hacer eso, simplemente en el lenguaje de, de nuestro, eh, de nuestro sistema, ¿cierto? Que es SSL. En SSL nosotros lo que vamos a hacer es que en esta asignación de acá, cuando el valor de la humedad está por debajo del 80% y por encima del 30%, pues acá no vamos a enviar solo la humedad. Entonces, en esta condición de acá, cuando nosotros tenemos, vamos a acercarnos un poco, cuando nosotros tenemos un valor de humedad que está por debajo del 80%, por encima del 30%, en vez de enviar la velocidad variable igual a la humedad, lo que vamos a hacer es que vamos a escalarlo utilizando la ecuación de la recta, donde y va a ser nuestra velocidad del variador, que va a ser igual a la pendiente, ¿cierto? Por x, que en este caso nuestra variable de entrada es la humedad, más y igual a x más b. Entonces, en este caso vamos a poner b. ¿Listo? Ya. Listo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos un valor de entrada, ¿cierto? Que en este caso tenemos 0 para la salida, que sería nuestra y 100 para la salida, que sería nuestro punto máximo, que sería la y máxima. Tenemos la x mínima que es 30 y la x máxima que es 80. Entonces nosotros para hallar la pendiente vamos a tener que la pendiente va a ser igual a nuestro valor de, un momento, verifico los datos, y máxima menos y mínima, y máxima menos y mínima sobre x máxima sobre x mínima, si mal no recuerdo. De todas formas, vamos a verificarlo acá en internet, como hallar la pendiente en una recta. Verificando esto de acá, y si vamos a los datos que nos dan el sistema, nosotros tenemos lo siguiente. Esto sería en el caso de que nosotros quisiéramos encontrar la ecuación de la recta. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar estos datos en los cuales vamos a mirar nuestro desplazamiento
horizontal con respecto a nuestro desplazamiento vertical. Y acá voy a buscar la ecuación donde tenemos que la diferencia entre dos puntos. Delta Y sobre delta X. A ver si encontramos una información más clara. Acá la tenemos. En el cual tenemos que sería Y2 menos Y1 y X2 menos X1. Es correcto. Entonces, en este caso, Y2 menos Y1, en este caso sería de esta manera. Nosotros tenemos, vamos a sacar acá un texto, que sería Y2 menos Y1, en este caso sería Y2 100 menos Y1 0, y esto lo vamos a dividir entre X2 80 menos X1 que es 30. 80 menos 30, entonces acá tendríamos 100 en la parte superior, 80 menos 30 nos da 50, eliminamos las decenas que podamos, sería 10 sobre 5, ¿cierto? Y 10 dividido 5 nos daría 2. Entonces, como se pueden dar cuenta, entonces nosotros tenemos una pendiente de 2. Para hallar el B, que es el intercepto con el eje, vamos a igualar y a 0 y vamos a hacer el reemplazo de la pendiente y el punto que sería en x cuando y es 0, que en este caso nosotros lo conocemos. Entonces hacemos el despeje, 2 por 30 sería 60, entonces este 60 está sumando, pasa a restar, quedaría menos 60, entonces nuestra ecuación de la recta que sería y igual a 2x menos 60. Acá lo podemos ver mejor. Voy a correr este cálculo acá. Entonces tendríamos esto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Reemplazar este valor en lo que sería nuestro sistema. Entonces ya sabemos que nuestro valor de humedad va a ser X, entonces va a ser 2 por nuestro valor de humedad, 2 por la humedad, y después de realizar esta operación vamos a restarle 60 para que nos dé el valor que deberíamos tener al final. Como se pueden dar cuenta, no hay errores acá. Y vamos a nuestro main. Y para la salida tenemos que introducir algo más. Nosotros ya vamos a tener el valor de escala entre 0 y 100 con respecto a la relación que tenemos del problema, que en este caso sería cuando nosotros tengamos un 80% que nos dé el 100% y cuando tengamos un 30% tengamos un 0% de la salida a nuestro variador. En este caso, para verificar que nuestro sistema esté bien, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la mitad de la diferencia entre estos dos puntos. El 30% y el 80% para mirar bajo qué porcentaje de entrada nosotros tendríamos un 50% a la salida. Entonces, acá lo que podríamos hacer de forma fácil sería buscar que en Y tengamos un 50 y despejarlo, pero también lo podemos hacer de la siguiente manera, y es tomando nuestro valor máximo, que sería 80, le vamos a restar 30, que sería nuestro valor mínimo, lo cual nos daría otra vez un valor de 50, ¿cierto? Después de ese valor de 50, vamos a dividirlo en 2 para mirar cuál sería la mitad de este 50, que en este caso sería 25. Y ese valor de 25 lo vamos a sumar a nuestro valor mínimo, entonces sería 30 más 25. Esto sumado nos daría 55. Este sería el valor de entrada que deberíamos tener en nuestro sistema para que la salida fuera de un 50%. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar que teniendo una entrada cercana a 55,
nosotros tengamos a la salida un valor cercano a 50 a la salida. Entonces vamos a hacer estas pruebas. Entonces vamos a simular, vamos a descargar las modificaciones que hemos hecho. Nos va a pedir que actualicemos ese nuevo dato que pusimos en nuestros bloques. Vamos a poner las gafitas para verificar qué es lo que está pasando. Esperamos que cargue. Y vamos a poner un valor de humedad cercano a lo que sería el 50%. Entonces en este caso sería 27.648 sobre 100 multiplicado por 55, que sería el valor que nosotros queríamos tener. En este caso nos da 15.206.4. Vamos a poner el, el próximo por encima para tener el valor cercano por encima, que sería 15.207.55.002, en lo cual tendríamos un valor a la salida cercano a 50. Correcto. Entonces ya tenemos este sistema trabajando. Si nosotros damos el valor máximo de humedad que se podría, vamos a ponerlo en 80, en el valor de 80 para que nos dé una salida proporcional, que en este caso el valor que nos daría es 22.118.19. Vamos a ponerlo 18 para que no superemos el 80%. Y pues pasemos a la siguiente condición. Tenemos casi un 100%, 99.9971. Y en el caso mínimo tendríamos que cambiar el valor por 8.294 para que quede para que quede dentro del rango 8.295. 8.295. Vamos a hacer la prueba y acá tenemos una salida que es cercana a 0, 0.003441125. Entonces ya teniendo estos datos y ya viendo que nuestro sistema funciona, pasamos a la última fase, que sería escalizar nuestro valor de salida. Entonces acá le decimos que sí, y dado que nosotros ya tenemos nuestros valores de salida de este bloque de 0 a 100 en cualquiera de las condiciones, simplemente lo que vamos a hacer es que acá en conversión de operaciones vamos a utilizar el unscale. El unscale trabaja de la misma manera que el scale, pero de forma inversa. Entonces nosotros vamos a darle un rango, vamos a seleccionar si es bipolar, si es unipolar, y pues de esa manera nosotros vamos a verificar que nuestro sistema funcione correctamente. Vamos a introducir acá nuestro scale, vamos que cargue un momento. Acá nuestro límite máximo va a ser 100, límite inferior 0. Acá vamos a abrir una rama. Vamos a poner un contacto. Vamos a llevar este punto. Un momento. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner este acá. Y que la línea esté conectada directamente acá. Vamos a suprimir esta rama. Y acá a la entrada vamos a poner la velocidad de escalada del variador. Entonces vamos a poner bar scale. Acá ya tenemos la entrada. Acá vamos a definir este tag como constante. En este caso pues tenemos constante directamente. Constante. Acá está. Enter.
Entonces acá tenemos constante, constante. La velocidad del variador, pues, perdón, acá sería el error, ¿cierto? Redval. Vamos a ponerlo como error 2 en la 104. Y acá en la salida lo que vamos a hacer es que vamos a poner el tag que habíamos designado anteriormente. Como se pueden dar cuenta, pues tiene las mismas condiciones, tiene 27.648 de resolución. En unipolar solamente es positivo, el valor de constante K es 0 y pues se conecta prácticamente de la misma manera, ¿cierto? Entonces acá tenemos el habilitador, el de salida, pues todo igual. Acá lo que vamos a hacer es poner nuestro tag de salida. En este caso, nuestro tag de salida para el variador es ovel variabar. En este caso yo lo había definido previamente, ovel variabar, que está en la MW84. Y en este caso, ya teniendo esto, nosotros tendríamos el valor de salida con respecto a nuestro sistema. Entonces vamos a realizar lo siguiente, que es hacer las pruebas. Entonces vamos a realizar nuestras pruebas y vamos a ver cómo funciona nuestro sistema. Vamos a subir esto primero a nuestro PLC. Acá pues tenemos un nuevo bloque, lo vamos a cargar. No tenemos problemas de compilación. Y en este caso pues en vez de tener un valor de 30, 40, 50, vamos a poner el valor que nos da acá esta escala. Entonces tenemos en este momento a la entrada un valor de 30 que es 0.04. La salida vamos a poner nuestro valor medio, ¿cierto? Que es cuando nosotros queremos tener un valor a la salida de nuestro sensor de humedad de un 55% de humedad. Vamos a cambiar este valor por 15.207 para estar por encima del valor de 55. Vamos a tener un valor cercano a 50. Valor cercano a 50, acá nos damos cuenta de que es 13.825. Vamos a verificarlo en la regla de 3. Entonces acá vamos a poner 50.0043. Acá en la calculadora me da 13.825.18. En este caso, si tomamos solamente las dos cifras significativas, nos daría 13.824. Si tomamos tres cifras significativas, nos daría 13.825.1. Entonces, en este caso, tomando las tres primeras cifras significativas, tenemos este valor de acá. Y pues acá ya tenemos el sistema funcionando. Entonces vamos a verificar que cada uno de los puntos de nuestro sistema esté funcionando correctamente. Empezamos por la parte del control, en el cual nos dice que cuando la humedad está por encima del 80%, el variador debe mover el motor a velocidad máxima. Entonces vamos a poner un valor por encima del 100%. Entonces en este caso vamos a tener un valor de 85% en este caso. Vamos a tener 23.501. Vamos a tener un valor cercano al 85%. A la salida deberemos tener un valor máximo, que es 100% a la salida, 27.648, como es la resolución de nuestro sistema. Tenemos un valor de velocidad máxima
En true ya miramos la salida proporcional en el caso de que esté entre un 30 y un 80%. Vamos a mirar cuando la humedad está por debajo de un 30%. En este caso vamos a poner el valor de 30 por debajo. Sería en este caso, vamos a modificar por 82, 8294. 8294 es equivalente al 29.9. En este caso debería de estar apagado el variador. Ah, y como es menor que 30, también está apagado el relay, como lo dice la condición de acá arriba, en la que dice que cuando el valor de humedad está por encima del relay de apertura de la válvula de sales debe activarse. En el caso de que el valor de humedad esté por debajo del 30%, debe estar desactivado. Ahora vamos a hacer que sea el 30% por encima, así que aumentaremos este bit. En vez de 8294 vamos a poner 8295, lo cual nos da un valor de 30.0021, que en este caso se cumple esta condición, y tenemos un valor de salida verdadero en nuestro relay. La velocidad máxima está desactivada, pero tenemos una salida en el variador que es cercana a cero, que en el caso de la salida en bits es 1. Que eso, dependiendo de la resolución de nuestro sistema, pues va a equivaler a un valor de voltaje o corriente, dependiendo del caso. En este caso, como es el variador, es un valor de voltaje. En este caso, bueno, no se especifica si la entrada del variador, si la salida del variador va a ser en voltaje. La entrada de velocidad máxima hará que el motor trabaje a máxima potencia de 60 Hz. La análoga permitirá la velocidad variable entre 0 y 60, lo cual permitirá la velocidad del motor. No especifica el tipo de variable eléctrica que se está utilizando para accionar el variador. Vale, perfecto. Esto ya lo escalizamos en el primer bloque. Acá, en el caso de tener 5 paradas de emergencia, ¿cierto? Vamos a hacer la prueba. Hasta el momento, ¿cuántas paradas de emergencia hay? Hay solamente una. Vamos a reiniciarlo. También vamos a probar eso, que es con I3. Lo reiniciamos. Vamos a hacer una parada de emergencia, dos paradas de emergencia, tres paradas de emergencia, cuatro paradas de emergencia y cinco paradas de emergencia. Si activa la alarma, no debería de funcionar el sistema incluso cuando se ponga, se vuelva a poner el variador, el sistema en funcionamiento. Acá entonces nos damos cuenta de que hace falta que pongamos una condición adicional. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar las gafitas y vamos a poner una salida adicional en las condiciones de SCL. Entonces acá es tan simple como definir otra variable que sea alarma. Entonces vamos a poner or que alarma, en este caso vamos a definirla. Sea igual que 0. Vamos a definir este tag. Es una memoria global memory. La alarma va a ser de tipo booleano, perdón, localin de tipo booleano. Vamos a ver si el tag quedó correctamente definido acá. Alarma, perfecto. Entonces, alarma tiene que ser 0. Vamos
a nuestro bloque. En este caso no está actualizado, le vamos a dar acá, Update Block Core. Acá le damos a aceptar, acá nos muestra cómo va a cambiar nuestro bloque. Entonces acá alarma, vamos a verificar cómo llamamos a la alarma. La alarma sonora es o alarm. En este caso pues o alarm si es 1 debería de activarse. Entonces en este caso, mientras que la alarma, si la alarma es 0, ok, o la alarma es 0, en este caso cuando el sistema encienda la alarma, se debe activar esta condición. Entonces tiene que ser 1. Perfecto. Ya revisando esto, mirando este sistema de acá, vamos a revisar que se comporte de acuerdo a lo que planteamos. En este caso todavía debe seguir la alarma activa. Vamos a verificar que la alarma está activa. Vamos a verificar que la parada de emergencia está desactivada. El sistema está encendido, pero la alarma está activada. En este caso, pues la alarma está activada, ¿cierto? Nuestro sistema no debe funcionar y pues en el caso de que nosotros reseteemos nuestra alarma, el sistema va a empezar a funcionar correctamente. Nos podemos dar cuenta. Perfecto. Y por último, si el sistema se enciende, tiene que tardarse 3 segundos para activar el variador. Vamos a apagar nuestro sistema. Acá podemos ver que está apagado y vamos a encenderlo. Encendemos, pam, 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 2 segundos, 3 segundos, se activó. La salida Q02 está activa. Entonces con esto damos por culminado este ejercicio. Entonces ya quedaría el sistema preparado para probarlo en un simulador de planta. Que en este caso, pues si lo quisiéramos hacer, por ejemplo en IO Factory, tendríamos que utilizar US 7200 y 7500, que es el que soporta el sistema de IO Factory para PLC SIM. Y pues ya teniendo esto, solamente sería probarlo, que se comporte de esa misma manera y después hacer pruebas en producción después de pasar todas las pruebas concernientes a los bancos de pruebas en nuestra empresa, digamos, por así decirlo. Y pues esto sería todo. Fue un gusto haber estado con ustedes y espero que les haya servido de ayuda para entender ladder y SSL y también para ver las diferentes aplicaciones de contadores, timers de tiempo tanto ascendente como descendente, escalas de escalado y desescalado y también el uso de funciones mediante pues las opciones de funciones de tía porta. Eso fue todo y que tengan un feliz resto de día.